empezar a grabar la clase y estamos en el módulo 6, la semana 3, y seguimos con el tema de transporte e instrucción. Voy a ver si ya grabé. La semana pasada hablábamos de los seguros y todo eso, ¿verdad? De cómo las empresas deben asegurar su mercancía, ¿verdad? Y hablábamos de diferentes pólizas y que son consideradas para cuando se va a transportar la mercancía. Vamos a hablar un poquito de qué implica asegurar la mercancía. Bueno, implica verificar el embalaje, que esté muy bien empacado, resistente, etiquetado, que tenga una protección física, que tenga todos los documentos, que tenga un control durante el traslado, ¿verdad? Sello, cargas. Muchas personas tienen monitoreos, otros tienen UPS, ¿verdad? ¿Para qué sirve tener un aseguramiento de la mercancía? Sirve para que el cliente le llegue lo que pidió en buen estado y para que la empresa no pierda plata ni reputación. Y en base a asegurando la mercancía, hablamos de seguros y riesgos. Los riesgos, la posibilidad de que la ocurrencia de un suceso pueda causar pérdidas. La pérdida puede ser por daños a la propiedad, por riesgos físicos como incendio, robo, huracán, hundimientos. Como dijimos, los riesgos son todas las cosas que podrían pasarle a la mercancía: daños físicos, golpes, humedad, mala manipulación, robo o asalto clásico en rutas largas o zonas calientes, pérdidas, carga mal documentada o extraviada, si hay algún problema de incendios, explosiones, accidentes del transporte, vuelcos, choques, deslizamiento, riesgo climático como lluvias, inundaciones, calor extremo, ¿verdad? En fin, los seguros son una red de protección para que si algo pasa, la empresa no se quede sin su mercancía, sino que enfrenta por medio de una póliza un resguardo de la mercancía. Vamos a clasificarlos según los riesgos: objetivos, subjetivos, dinámicos, estáticos, fundamentales, particulares, puros, especulativos, morales. Existen algunos riesgos, ¿verdad? Podemos mencionar seguro de transporte, algunos no riesgos, seguros. Seguro de transporte, seguro de responsabilidad civil, seguro de mercancías peligrosas, de almacenaje y así sucesivamente. Los riesgos objetivos es aquel que puede ser medido matemáticamente y calculado con cierto grado de precisión. Con toda medición objetiva debe utilizar información estadística o la que experiencia ha suministrado. Los subjetivos no obedecen a ningún criterio de medición convencionalmente establecido, por lo contrario se refiere a la valoración o apreciación personal del producto en ese momento. Riesgos dinámicos son aquellos que resultan de los cambios de la economía, se refiere a variaciones en el nivel de precios, cambios de gustos de los consumidores o en el nivel de ingresos, cambios tecnológicos que causan pérdidas económicas a los miembros de la sociedad. Los riesgos estáticos
involucran aquellas pérdidas que se producen aun cuando no ocurran cambios en la economía. Esto quiere decir que si mantenemos invariables el nivel de precios, los gustos de los consumidores o la tecnología, algunos individuos siempre tendrán pérdidas económicas. Riesgos fundamentales, pérdidas que son impersonales, por su origen y sus consecuencias. Se clasifican como riesgos de grupos, pues afectan grandes segmentos de una población o la comunidad o toda la comunidad. Riesgos particulares involucran pérdidas que se originan en eventos individuales y que afectan en forma directa a personas o familias en lugar de un grupo. Son por lo general responsabilidad directa del individuo quien afronta las pérdidas por medio de la prevención del control de seguros o otras técnicas. Riesgos puros califican aquellas situaciones en las que solo existen posibilidad de pérdida. En otras palabras, la única opción es perder o no perder. Aquí podemos mencionar los personales de propiedad de responsabilidad civil. Cuando hablamos de responsabilidad civil es porque la empresa protege ante daños causados a terceros durante el transporte. Riesgos especulativos califican toda aquella situación donde existe tanto la posibilidad de ganar como perder. Un ejemplo de ello son los juegos al azar, en el cual se participa conociendo que tiene una probabilidad o una posibilidad de ganar o de perder. Este tipo de riesgos pueden hacerte ganar o perder, como dice el ejemplo, dependiendo de cómo se mueva la situación. Los riesgos especulativos se asumen buscando un beneficio, pero que puedan terminar en pérdida. Hay que invertir en acciones divisas, puedes ganar plata o quedarte viendo para el techo, diría uno, ¿verdad? Porque está haciendo una inversión, pero usted sabe que hay una probabilidad alta de perder o de ganar. Eh, este, ¿Cuáles son algunas características de estos riesgos especulativos? Hay ganancias posibles, hay pérdida posible, las dos, porque es una probabilidad. La decisión es voluntaria, no accidental, no son asegurables. Pues una aseguradora no va a pagar si vos especulaste si salió mal. Riesgo moral. Cuando la probabilidad de la ocurrencia de una contingencia que puede generar una pérdida se ve afectada por el comportamiento del hombre, estamos ante un riesgo moral intencional o riesgo moral no intencional. El riesgo moral es cuando una persona o empresa actúa bajo su descuido o picardía, o sea, bajo su instinto. Entonces, el riesgo moral es un comportamiento irresponsable o oportunista provocado por la existencia de un seguro o respaldo que reduce las consecuencias. Entonces aquí, ¿cómo podemos controlar este riesgo moral? Deducibles y para que duela un poquito si pasa algo, ¿verdad? Que se le rebaje del salario, ¿verdad? Supervisión y controles, políticas claras y consecuencias reales, capacitación y cultura de responsabilidad, porque eso viene mucho de la persona y no este, de alguna política que se tenga. Administración del riesgo nace como una disciplina dedicada al análisis, estudio y reducción de los hechos que al ocurrir pueden provocar un perjuicio económico a una persona, familia, empresa o institución. Su finalidad es identificar, cuantificar el riesgo y buscar métodos que eviten su ocurrencia. Métodos para hacer frente al riesgo. Prevención de pérdida.
Cuando hablamos de la prevención de la pérdida, tiene el propósito de disminuir la cantidad de accidentes que ocurren durante un periodo determinado y que provocan pérdidas. Eh, Cuando hablamos de métodos, ¿verdad? Podemos decir que son estrategias que una empresa utiliza para manejar los riesgos. Los clásicos son evita el riesgo. Si algo es demasiado peligroso o caro de controlar, simplemente no se hace. Reducir el riesgo, meter procesos, controles y capacitación para bajar la probabilidad de impacto. Transferir el riesgo, pasarle el problema y el costo a otro, normalmente un seguro o un tercero. Retener el riesgo, aceptar que existirá un costo y asumirlo internamente. Se usa para riesgos pequeños y frecuentes. Compartir el riesgo, repartir el riesgo entre varias partes. Entonces, cuando hablamos de una prevención de la pérdida, ¿verdad? De riesgo, tiene el propósito de disminuir la cantidad. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir accidentes, daños de la mercancía. Vea que estamos hablando del riesgo del transporte de la mercancía porque estamos asegurándola con una póliza o con una póliza de riesgo o diferentemente el que queramos tenerle. Costos por reembolsos o reclamos, interrupciones en la operación. Cuando tenemos algo concreto, pues de ahí tenemos que tomar acciones concretas, como cuáles, bueno, capacitación del personal, dejar claro cómo cargar, descargar y almacenar y manipular correctamente la mercancía, ¿verdad? Mantenimiento preventivo, camiones, montacargas, bandas, equipos de medición, si no funciona, controles de calidad en bodega y transporte, revisiones, checklist, buenas prácticas de embalaje, ¿verdad? Que tenemos que tener es asegurado de que realmente estamos manipulando correctamente la mercancía, ¿verdad? Porque cuando uno va a cobrar esa póliza, chicos, bueno, hay que evidenciar todo. Riesgo por cuenta propia, el asumir en forma parcial o total el costo económico de las pérdidas que enfrentamos se conoce como retención de esa forma. La retención previa va a involucrar el uso de fondos de la empresa, sea mediante eh, una partida de gastos. Los riesgos por cuenta propia son aquellos en que la empresa decide asumir directamente, sin seguro y sin transferirlos a nadie. ¿Qué significa? Bueno, que acepta el riesgo, que asume el costo y no tiene póliza que le respalde si ocurre una pérdida. Se usa cuando el riesgo es pequeño o frecuente, el costo del seguro no justifica el gasto. La empresa tiene fondos suficientes para cubrir eventualidades de daño, la probabilidad de pérdida es muy baja. Autorriesgo. El concepto de autorriesgo es un término que genera alguna discrepancia en cuanto a su existencia. ¿Es posible o no? En virtud de la definición del seguro, no obstante, una empresa puede actuar de manera similar a una compañía de seguros cuando utiliza la retención activa bajo el análisis de probabilidades y la creación de reservas técnicas propios de la actividad. El autorriesgo es básicamente la versión más directa y sin anestesia de, de manejar los riesgos dentro de la empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver qué, qué nos alcanza para cubrir con mi propio bolsillo, sin póliza, sin aseguradora, ¿verdad? Entonces, por eso es que se llama autorriesgos, cuando una organización crea su propia reserva económica o fondo interno para cubrir pérdidas en lugar de pagar un seguro tradicional. ¿Cuáles son algunas características de autorriesgo? La empresa financia su propio seguro, se crea un fondo para pagar daños o accidentes o pérdidas, ideal para empresas grandes con flujo fuerte y buena gestión, ¿verdad? Porque hay dinero para poder cubrir. Traslado del riesgo.
se refiere a dejar en manos de otro la incertidumbre que representa la probabilidad de ocurrencia de un hecho que pueda causar pérdidas o un bien determinado. El traslado del riesgo, chicos, es lo más sencillo del mundo, pasarle el riesgo a alguien más. ¿Ya? Es una estrategia donde la empresa no asume el impacto económico. Si ocurre una pérdida, ese impacto lo toma otra entidad a cambio de un pago. Formas más comunes de trasladar el riesgo por un seguro. La forma clásica, pagar una prima y así algo pasa, la aseguradora paga el daño. Contratos por cláusulas de responsabilidad, poner en el contrato que cierto daño, pérdida o falla le cubre el proveedor. Garantía, pasar el riesgo al fabricante cuando el producto falle dentro del periodo garantizado. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos de trasladar el riesgo? La empresa protege su bolsillo, se reduce el impacto financiero de accidentes o pérdidas, permite enfocarse en lo que realmente hace la empresa. Riesgos asegurables son aquellos que pueden medir matemáticamente, estableciendo así eh, con alguna certeza la probabilidad de su ocurrencia. ¿Qué es un seguro? Bueno, es un contrato por el cual una persona jurídica toma sobre sí por determinado tiempo todos o algunos de los riesgos de pérdida o daño que puedan sufrir una persona o los bienes de su propiedad, a cambio de una retribución convenida, comúnmente denominada prima. El seguro es un contrato donde pagamos y otro asuma, ¿verdad? Es un mecanismo de transferencia de riesgo. Vos pagás una prima, la aseguradora asume el compromiso de cubrir las pérdidas. El, este, si ocurre un siniestro, la aseguradora paga. ¿Bien? Seguros por su naturaleza: seguro estatal y seguro privado. El estatal tiene su origen en una directriz estatal, generalmente son de cotización obligatoria. Privado, en una suscripción voluntaria, no existe ninguna obligación estatal para suscribirlo. Los derechos y obligaciones de ambas partes están fijados contractualmente. El seguro estatal versus seguro privado, la misma idea es de protección, pero con dueños distintos y niveles de flexibilidad muy diferentes. El seguro estatal es el seguro que administra el Estado, el gobierno. ¿Cuáles son algunas características? Regulado y controlado fuertemente, coberturas más estandarizadas, prima suele ser más estable, procesos a veces más lentos y las ventajas, confiabilidad y respaldo estatal. No se van del país de un día para otro. Ya vengo, chicos, un momentico. Bueno, como les iba mencionando, ¿verdad? Las, el seguro estatal y el seguro privado. Ya les mencioné el seguro estatal. Ahora el seguro privado, aseguradoras privadas que compiten entre ellas y bueno, hoy en día tenemos aquí, por ejemplo, el IMSS y otras aseguradoras que han salido, ¿verdad? Entonces hay empresas que adquieren las pólizas por medio
de esas entidades, con la que más le convenga. ¿Cuáles son las ventajas de un privado? Bueno, agilidad y personalización. Si el riesgo sube, la prima también se sube sin pena, ¿verdad? Entonces, es una suscripción voluntaria, no existe obligación estatal. Seguros por el objetivo asegurar. Los seguros personales dirigidos a la protección de personas o bien para garantizar a la familia en pérdidas económicas que generen por muerte del asegurado. Aquí este personal son los que protegen directamente a la persona, no a la mercancía, ¿verdad? Va directo ahí a la persona que tiene su póliza para poder salvaguardar su integridad personal si sucede alguna eventualidad. Son pólizas diseñadas para cubrir riesgos que afectan a la vida, salud o capacidad económica de una persona. Existen también los riesgos de daños. Cubren las pérdidas económicas generadas por riesgos que afecten directamente al patrimonio. Ay, no. ¿Qué cubre un seguro por daños? Incendio, robo, inundación, explosión, ¿verdad? Esos son. Los solidarios se caracterizan porque la empresa aseguradora está constituido por los propios aseguradores. Un modelo de aseguramiento es donde un grupo de personas se une, aporta dinero a un fondo común y si alguien sufre una pérdida, ese fondo se respalda a todos los miembros. Característica del sistema solidario o el riesgo. Bueno, el riesgo se parte entre todos los miembros, las cuotas suelen ser bajas, funciona como, no funciona como aseguradoras privadas. Comerciales son desarrollados por una empresa aseguradora con la finalidad de obtener un beneficio económico. Los seguros comerciales son pólizas hechas, ¿verdad? También para estos tipos de riesgos empresariales donde puede dejar a una compañía con una deuda o fuera del mercado. Eh, uno de los seguros que podemos mencionar aquí, el seguro de propiedad, el seguro obviamente el transporte, ¿verdad? Porque aquí yo tengo que garantizar que la mercadería le va a llegar bien al cliente, el de responsabilidad civil que lo vimos ahora, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de los seguros internacionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también las empresas hacen su traslado de, de mercancía. Eh, para, este, para este tema de transporte y distribución, es importante, ¿verdad?, que las cargas tengan siempre sus seguros. El clausulado de póliza de carga está acorde con las normas y procedimientos empleados en todo el mundo en el manejo de estos seguros y permite una relación clara entre la aseguradora y la compañía de seguros, eliminando las molestias situaciones que por falta de claridad en los términos se presentan con frecuencia, entre otros. Partes del contrato de un seguro. Bueno, está el tomador, una persona natural o jurídica que va a proteger los riesgos, ¿verdad? Asegurador,
la empresa aseguradora la que persona encargada de realizar la póliza. Y ajustador, representante del asegurador y corredor de seguro. Factores del seguro. Un momentito, chicos, que esta tos me tiene. El objetivo es el valor de las mercancías aseguradas en el puerto de origen, destino según cómo se haya estimulado. Dependiendo del tipo de mercancía, chicos, es así como se va a asegurar. No es lo mismo asegurar vidrio o asegurar alimentos o asegurar higiene, papel higiénico, toallas, ¿verdad? Donde sabemos que más frágil o más robable la materia prima se vuelve más costosa, ¿verdad? Entonces, el valor de la carga implica importante que ustedes o la empresa pague su tipo de riesgo o de seguro. Ya lo habíamos mencionado, según el tipo de transporte aéreo, marítimo, terrestre, hay que contemplar todos esos factores para poder hacer cuál va a ser la póliza que vamos a pagar. Prima del seguro. La prima es el precio del seguro que debe pagar el tomador para que el asegurador asuma el riesgo. La prima o el modo de calcularlo y la forma de pago deben estar expresamente incorporadas en la póliza. Dependiendo, ¿verdad? Ustedes cuando van a comprar un seguro, ustedes pues van a sentarse y va a ver cuáles son las ventajas y las ventajas, ¿verdad? La prima del seguro no se puede tomar a la ligera, ¿verdad? Es lo que vamos, es la cantidad de dinero que paga el asegurado para activar y mantener la cobertura. ¿Qué es lo que le van a cobrar por proteger? Podemos mencionar en la prima del seguro, bueno, que se paga antes, que es obligatoria para la póliza, se calcula según el riesgo de la materia prima, ¿verdad? Que les mencioné. Eh, la prima es el precio del seguro. Sin prima no hay póliza, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que se esté pagando esas cosas para garantizar que su mercancía va a estar. Deducible, que es la parte del daño que paga el asegurado. Es como cuando usted tiene un choque y llama al INS, al tráfico, y después tiene que llamar a su aseguradora, y entonces ahí pues va a saber cuál es el deducible. ¿Y qué es el deducible? Es lo que paga el asegurado de su propio bolsillo antes de que el seguro responda. Primero paga uno, ¿verdad? Y luego ahí cubre la aseguradora. ¿Por qué obligan al asegurado a ser cuidadoso y evitan así que se hagan reclamos? Por eso hay que tener mucho cuidado dependiendo de la póliza que usted vaya a tomar. Cláusulas más usadas, cláusula 100%, cláusula ABC, 100, intermedio y daños específicos, ¿verdad? Porque uno cree que uno paga una póliza, un seguro y que le va a cubrir todo. No, porque hay cláusulas, hay que saber para qué usted pagó ese seguro. ¿Qué le cubre? ¿Verdad? Cláusula A brinda una cobertura contra todo riesgo. La principal ventaja para el asegurado es que en caso de siniestro, el asegurador tendrá que probar la aplicación de una de las exclusiones nombradas en la póliza para poder rechazar la reclamación. Esta cláusula es la más completa de las tres. La cláusula B es una cobertura estándar, intermedia y el riesgo nombrados en exclusiones, ¿verdad? No cubre el 100% como es la cláusula A. Esta cláusula es la más común entre los
cargamentos de transporte, ¿verdad? Porque tampoco deben ser baratas para sacar una póliza. Cláusula C es más limitada que la cláusula B, ya que es una cobertura mínima que cubre básicamente los riesgos producidos por accidentes mayores propios de navegación. Se recomienda usarla solamente en los casos, perdón chicos, que la carga tenga un bajo valor comercial. Qué pena, un momentico. Qué pena chicos, ya volví, pero es que esta tos me tiene fatal. Entonces, esta cláusula C es la más cómoda, ¿verdad? Pero dependiendo de la mercancía de la empresa, lo que vaya a trasladar, pues ellos deciden, ¿verdad? No es que se les obliga que usted tenga que pagar una póliza u otra. Eso dependiendo de cuánto quiere la empresa salvaguardar su materia prima y que el cliente le llegue correctamente lo que está pidiendo. Igual, ya sea producto terminado o materia prima en ambas partes. La cláusula A está para robo. Bueno, la cláusula A toma todo lo que es la cláusula B más robo, hurto, lluvia, humedad, nieve o granizo, influencia a las temperaturas, manchas, acción directa o indirecta de otras mercancías, contacto con animales, pájaros, insectos, sudor de bodega, dobladuras. Y la cláusula B es todo lo C más terremoto, erupciones, rayos, entrada, agua de mar, lago, río. Entonces vienen ahí ciertas características cuando nosotros, bueno, la empresa decide pagar el riesgo, dependiendo de la cláusula, y dice, bueno, pérdida total de cualquier bulto que se caiga en la borda del buque o se desprenda durante la carga de descarga. Si hay un terremoto, si el contenedor se hizo un remolque, se cayó, ¿verdad? Entonces esos son factores que hay que tomar en cuenta. Cláusula C, incendio, explosión, encallamiento, hundimiento, volcamiento, descarrilamiento, colisión, contacto con la nave, descarga forzada o avería gruesa. Estas son algunas de las cláusulas que tenemos que tener en cuenta, bueno, que las empresas deben tener en cuenta para poder tener cobertura, ¿verdad? ¿Cobertura de qué? De todo, ¿verdad? Como dijimos, la cláusula A es una cobertura amplia, cubre todo riesgo de pérdida, daño físico, excepto lo que la póliza excluye. ¿Qué incluye? Bueno, lo que mencioné, el robo, mojadura, derrumbes, ¿verdad? La B es una intermedia y la C pues es una no tan completa como la A, ¿verdad? Entonces, es una regla de oro, ¿verdad? A, máxima protección, B, protección moderada, C, lo mínimo indispensable. Es lo que Entonces, ¿qué consideración o qué consideras la empresa para pagar una póliza?
Bueno, creo que ahí no está, pero bueno, podemos mencionar que dependiendo del valor de la mercancía, si es caro, se debe asegurar. Si es barato, bueno, ahí lo piensa. Hay que saber el nivel de riesgo. La empresa evalúa qué tan probable es que pase algo y qué tan grave sería el golpe. Si la pérdida sería cara o paraliza la operación, pagan póliza sin chistar. ¿Okay? Si vamos a quedar mal con el cliente, ¿verdad? Se paga. Si hay un transporte, bodegas, procesos productivos, químicos, ¿verdad? Dependiendo de la complejidad, así va a ser la póliza. También exigencias legales del cliente. Algunos contratos obligan a tener seguro. Sin póliza no hay negocio. Costo de la póliza versus costo de la prima versus costo del riesgo, ¿verdad? Les había mencionado que sin prima no hay riesgo. Entonces, la empresa, ¿qué debe hacer? Calcular. ¿Sale más barato pagar la póliza o asumir el riesgo? Si la prima está razonable, la pagan. Si es exagerada, negociamos o buscan otra opción. También puede ser una opción. Cobertura ofrecida. Revisan si el seguro realmente cubre los escenarios críticos. Y viendo cuáles son los deducibles, ¿verdad? Porque al fin usted tiene que primero cubrir todo para que después la póliza sea la aseguradora la que le integre el dinero. ¿Okay? Y eso es el material del día de hoy, chicos. Ahí las disculpas, pero es que sí estoy fatal de la gripe. Espero que el video no haya quedado ahí muchas veces tosiendo. El examen ya está habilitado igual, ¿verdad? Solamente de esta presentación al 20 de noviembre, que sería de hoy en 8. Buenas noches.